Amigos, entremos en materia. Hay cosas que lastiman no únicamente la economía, sino el bienestar de la sociedad, como el caso de la falta de fluido eléctrico, la falta de agua. El sábado último pasado ocurrió en la República de Panamá, quiero decir con esto, un apagón nacional que se suscitó aproximadamente a las 11 de la noche del sábado. Y esto fue producto de una explosión de una empresa que tiene una termoeléctrica en la ciudad de La Chorrera, que causó un fuego y en consecuencia pues nos dejó a todos sumidos en una oscuridad casi macabra, ¿no? Entonces, esto realmente es un tema muy especializado que nosotros, como no conocemos, hemos recurrido a conversar esta mañana para ilustrar a nuestra exigente audiencia acerca de qué pasa, cómo funciona esto de lo que es el servicio eléctrico al alto nivel, pero sobre todo las consecuencias que esto lleva, porque no únicamente nos quedamos sin el fluido eléctrico, sino que nos quedamos también sin agua. Imagínense ustedes, dos cosas fundamentales en nuestras vidas. Entonces hemos invitado al exministro de Comercio y también exsecretario de Energía, el abogado Jorge Rivera Stab. ¿Cómo está usted, don Jorge? Bienvenido. Y parece que perdió Sí, conexión. Ah, no, ahí está salió nuestro volviendo a invitado. conectar. Ahí está, don Jorge. Había Saludos. salido. Tuve Sí, que mover. ahora sí la escucho bien. Ahora sí, perfecto. Sí, ok, hablemos, a ver, ilústrenos este tipo de situaciones, cómo se dan. Y la pregunta que yo siempre tengo gravitando en mi cabeza es, ¿se va o quedamos sin fluido eléctrico y a la vez quedamos sin agua, ¿no? Siglo XXI, explícanos eso, por favor, exministro. Bueno, buenos días a todos y todas en el programa. Como siempre, un gusto, como siempre, y a todos los oyentes. Mire, Guillermo, yo creo que desafortunado, por supuesto, la circunstancia que se ha dado con este apagón, este incidente, como se conoce, o evento técnicamente, en la planta termoeléctrica de la empresa Panama en Chorrera. Esta planta, para dar un poquito de datos, tiene una capacidad instalada de alrededor de 147, 148 megawatts. Esto en un sistema como el panameño, que hoy en día tenemos cerca de, ya rozando los 5.000 megawatts de capacidad instalada total, ¿no?, del sistema. En este caso, llama la atención realmente que se haya producido una explosión o un incendio en un transformador dentro de las instalaciones de la planta. Una galera, ¿no? Es una galera donde estaba eso, ¿no? Ajá. Hay una oficina de operaciones y que está al lado, pero realmente cuando se generan estos incidentes, pues los transformadores, nada más para orientación de la ciudadanía, estos transformadores de potencia, pues tienen aceites que trabajan dentro para poder hacer el movimiento de sus piezas y el aislamiento, y operan a altas temperaturas, ¿no? Entonces, si no hay una adecuada, si hay algún fallo, etcétera, pues se producen este tipo de incendios, ¿no? Y en algún caso se habla de explosiones. Ahí lo que quisiéramos sí llamar la atención es que el sistema eléctrico se diseña precisamente para que no sucedan, para que si sucede algo como esto en una planta de generación o en una subestación de distribución o en una subestación de alta tensión, ¿verdad?, o en una línea de transmisión, el resto del sistema no se caiga. O sea, para eso hay una serie de equipos que se denominan protecciones. Esas protecciones en todo momento miden realmente el flujo de corriente, de tensión, etcétera, y en microsegundos deben activar. Es como si estuviéramos hablando de un fusible, ¿no? Que pasa algo malo, el fusible se activa, desconecta el equipo precisamente para que no tenga ese efecto en cadena. Eso es lo que en este momento está llamando la atención, más que haya ocurrido el incendio o haya ocurrido el evento en la planta, que por supuesto tiene que haber una investigación porque sin duda hay un fallo ahí, o humano, o técnico, o por temas de mantenimiento, pero más llamativo es precisamente que haya ocurrido eso en esta planta. Es pequeño comparado con el sistema total nuestro interconectado, y que se haya producido un código negro, como le conocemos en
en el mundo técnico, que es que se fue todo el sistema eléctrico. Entonces eso es importante como una primera reflexión antes de tener más información, además de parte de las autoridades, ¿no? Que entiendo que en el día de hoy van a estar entrando luego que los bomberos finalizaran pues su evaluación ya de la parte del incendio, ¿no? No, ayer la directora de la Autoridad de los Servicios Públicos, la señora Selmar Rodríguez, llegó al sitio a hacer una inspección con su equipo técnico, ¿no? Así que eso vamos a ver los resultados, cuáles son, Sabrina. ¿Hay algún precedente de que una explosión en una termoeléctrica en particular ocasione, por una razón que no sabemos, un apagón nacional? No, ¿Ha pasado esto antes? No tenemos referencias. Normalmente los apagones nacionales como estos se han producido cuando hay eventos o incidentes en las instalaciones de ETESA, ¿no? Recordemos el anterior que tuvimos lastimosamente el 24 de diciembre al mediodía del 2023 fue precisamente en una subestación de ETESA ETESA tiene 4 o 5 grandes subestaciones a nivel nacional que son las que controlan pues los centros de carga, las áreas donde están las grandes hidroeléctricas, etcétera. Cuando ocurre un evento ahí, sí tiene ese impacto, o en una línea de transmisión. Recordemos, hace un poco más de 10 años también tuvimos un apagón nacional en el mes de febrero, ¿verdad? El 2013, cuando se dio una sobrecarga, por ejemplo, en unas líneas de alta tensión que venían del interior hacia Panamá, en el área de Agua Dulce, en el área cañera, ¿verdad? Hubo un aumento de la temperatura, hubo un arco, etcétera. Entonces, es muy difícil, no tenemos referencias de que un evento como este genere una reacción en cadena como esta. Por eso que creo que es lo primero que las autoridades deben salir a explicar realmente qué pasó con las protecciones que deben tener el sistema como tal. Además, ahí estuvimos, pues, como yo les he comentado, pues tenemos uno conversa con la gente el día de ayer con expertos, con técnicos que han manejado incluso el sector eléctrico y también tienen esa misma duda, además de que preliminarmente, recordemos, nosotros estamos conectados con Centroamérica y cuando suceden este tipo de eventos, hay afectaciones a nivel centroamericano. Hace algunas semanas tuvimos un evento que no fue tan impactante, pero por ejemplo en Honduras, ¿no? Genera desestabiliza el sistema. Sin embargo, en este caso, al parecer, eso quisiéramos también que nos lo confirmaran las autoridades, se dio una apertura del sistema en nuestra conexión con Costa Rica y por eso se dio con más, no tuvimos el respaldo del sistema centroamericano que nos ayuda a amortiguar en algunos casos precisamente eventos como esto no se dio, se abrió, que en este caso cuando se abren las líneas es que se interrumpe el flujo, entonces quisiéramos también información sobre eso pues de parte de las autoridades, porque al final a estos eventos pues se generan situaciones en cadena y que al final pues luego de las investigaciones que se harán la información, no sé. Sí, un poco en esa línea importante que son varias investigaciones que están pasando al mismo tiempo. Una de los bomberos, viendo el tema del incendio, otra de la SEP, viendo otro. Pero creo que uno de los temas que más le llamó la atención a la gente fue un tuit que puso el presidente Mulino en horas de la noche, ese mismo día, que dijo que fue la primera vez que el presidente dijo que el daño causado era por una generadora eléctrica privada. Y esa palabra privada fue la que le generó mucho ruido a la gente. ¿Cuánto de nuestro sistema eléctrico es privado y cuánto es público? Creo que es una duda que tienen muchas personas, porque dio la impresión que era como alguien en su casa, pero no, era esta planta enorme y la gente se pregunta que creo que la gente no está tan clara de que ese tipo de instalaciones, muchas son privadas. Buena pregunta, Camila. De hecho, yo cuando vi el tweet fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Esa palabra privada, ¿no? Que normalmente no hay una referencia que nosotros o sea, que algo privado deje sin luz a todo el país. Claro, que era un poco tal vez como tratando de decir no es responsabilidad del gobierno, no sé, estamos especulando. Sin embargo, el sistema de generación nuestro, las plantas de generación nuestras, son privadas, ¿no? Todas son privadas. La única que es pública es una pequeña planta que está en proceso de remodelación, digamos, de repotenciación, en Sarigua de la empresa de generación eléctrica S.A., que es estatal, pero esa planta es 2 megas, es muy pequeñita.
en el área de Sarigüey. Además, ha tenido muchos problemas, una planta bastante vieja, se está repotenciando. Entonces, privado realmente, pues algunas personas pensaron en las conversaciones que tuve ayer que era estas plantas de emergencia que se tienen en algunos entidades, edificios, etcétera, que pudo haber generado algo como esto, pero no. Las empresas de generación en nuestro país, todas las hidroeléctricas, las solares, las eólicas, son privadas. Hay un par de empresas que el Estado tiene acciones, que son estas empresas como Fortuna, por ejemplo, que tiene un 49% de propiedad del Estado, personas que vienen del IRRE, ¿no? Cuando se dio la privatización del IRRE, donde el Estado mantuvo alguna participación accionarial. Sin embargo, pues nuestro sistema de generación es privado completamente. Ok, vamos a un corte comercial. Ahora, en un minuto, ¿no debe ser objeto de mayor importancia por tratarse de un tema de seguridad nacional, ministro? Por supuesto, por supuesto. Estas son activos estratégicos de la economía panameña, del bienestar. Y como eso le digo, solamente para conectar una planta de estas pasan meses, solamente para comprobar y validar que se tienen los sistemas y los esquemas de protección. Yo creo que es importante reiterar ese concepto. No es que en el sistema eléctrico pasa algo, viene no sé, se ha hablado muchas veces, por ejemplo, de las famosas ardillas o de los árboles o de un choque de un camión, etcétera, y que con eso hay una afectación al resto del sistema. No, hay sistemas de protección que precisamente están diseñados para eso. Entonces, yo creo que es importante, como primera información durante el día de hoy, esperemos que se dé por parte de las autoridades, pues, ese primer análisis que hayan hecho del sistema de protecciones, y eso lo maneja fundamentalmente el Centro Nacional de Despacho, que es una dependencia de la empresa de transmisión eléctrica. Ok, tengo un corte comercial, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, estamos platicando con el exministro de Comercio y exsecretario de Energía, Jorge Rivera Staff. Estamos tratando de comprender y sobre todo de ilustrar un tema tan delicado como este, porque ¿saben qué? La generación eléctrica tiene que ver con nuestras vidas, con nuestro derecho a tener un servicio eficiente que no se vea interrumpido no únicamente para efectos de la empresa privada y gobierno, sino también para los ciudadanos. Pero en este caso el apagón se da a las 11:40 de la noche y se restableció a nivel nacional, porque eso va obviamente de manera progresiva, ¿no? A las 6:08 de la mañana es que se logra que todo el sistema quedara interconectado, quedara efectivo. Pero antes de pasársela a Sabrina y a Camila, ministro, la compañía esta de La Chorrera ha tenido denuncias en reiteradas ocasiones de contaminación ambiental, por una parte, muy severas. Ha habido protestas por parte de los ciudadanos al respecto, conflictos legales, o sea, una empresa que lastra, que lleva el lastre de muchas situaciones irregulares, en opinión de no pocos, porque se está señalando que esta empresa ya tiene 25 años más o menos, es del año 1999, ha tenido todos estos problemas de tipo legal, repito, cosa no rara en este país, el hecho de que la contaminación que generan ha llamado mucho la atención, la protesta de la gente, y ahora nos deja sin el servicio eléctrico, ministro Rivera Staff, ¿no? Esa es la parte que más inquieta, que esas empresas siguen viviendo y siguen sobreviviendo a pesar de todo, y ahora vemos esto que nos ha afectado. Ministro, Sí, a ver, ¿cómo es eso? para darle un comentario al respecto, pues sí, sin duda alguna esta es la planta, digamos, termoeléctrica que tiene una presencia más directa y más cercana a zonas urbanas del país, en La Chorrera, ¿no? Ahí hay digamos, una circunstancia social realmente muy complicada. Ha tenido investigaciones por parte del Ministerio de Ambiente, ha tenido sanciones por parte del Ministerio de Ambiente en los programas de manejo ambiental, también por parte de la autoridad reguladora, tienen que cumplir con una serie de
elementos, sobre todo el tema de las emisiones, ¿no? Queman combustible, hay una chimenea, suelta unos residuos y hay pues, el tema de los filtros, etcétera, dentro de la tecnología que se tiene. Usan hay dos abordajes para... ellos usan búnker C, ¿no? Búnker C, efectivamente. Y ahí hay un tema también que me hablaba de seguridad, Guillermo. Nosotros, cuando estuvimos en la Secretaría de Energía, impulsamos una agenda de transición energética que buscaba y que dio los primeros resultados para el tema de las renovables, por ejemplo, ir a hacer esta transición a cada vez más renovables y poder ir sustituyendo estas plantas. Sin embargo, esto tiene que ser un proceso gradual y esta planta, desde el punto de vista de seguridad operativa del sistema y por donde está ubicada, en Chorrera, cerca del centro de carga, que es la capital, pues todavía era necesaria y es necesaria en ciertos momentos. Y eso es importante también recordarlo. Esta planta, el año pasado, para que tengamos una idea, generó menos del 3% de toda la energía durante todo el año. O sea, se utiliza solamente en ciertos momentos y lastimosamente, pues en esta madrugada del sábado para domingo se estaba utilizando en una hora de baja demanda por el diseño de la operación y pues tuvo este fallo, pero realmente es menos del 3% que este tipo de plantas de búnker se utilizan en nuestro país. Normalmente nosotros manejamos hidroeléctricas, solares, eólicas y ahora recientemente pues plantas de gas natural, ¿no? Sabrina. Usted dice, exministro, que la termoeléctrica ha afrontado consecuencias legales, pero definitivamente no suficientes. En este recuento dice que la empresa presentó al menos 20 incidentes de nulidad y 5 amparos de garantía constitucionales, hasta que finalmente un tribunal superior civil falló a su favor. O sea, hay una termoeléctrica que está afectando a los ciudadanos, que los ciudadanos llevan tiempo peleando contra ella. A pesar de producir solamente el 3% de la energía nacional, afectó ahora a todo el país. ¿Qué consecuencia legal? Porque creo que es la única manera en que estas empresas poderosas entienden. ¿Podría afrontar ahora o debería, en su opinión, afrontar ahora? Sí, como decíamos, ¿no? Ahí el iniciar la investigación de los técnicos de la SEP, de TESA, del CND, eso va a tomar no semanas, va a tomar meses, ¿no? Un apagón nacional. Sin embargo, ya durante el día de hoy deberíamos tener un primer informe preliminar, muy preliminar de parte de las autoridades, más allá de los tweets que estuvieron dando en el día de ayer o comunicados, sino un informe técnico preliminar e igualmente reforzarlo durante la semana, pero realmente al tener las conclusiones de un evento como este, pues va a tardar realmente. En algunos casos hay que traer expertos de afuera, etcétera. Sin embargo, las consecuencias, cuando se demuestra que hubo un incumplimiento de las normas regulatorias, legales, etcétera, en la operación del sistema, como les decía, por ejemplo, las protecciones, si hubo una falla en las protecciones, en el mantenimiento de las mismas, o no se tenían al día, o estaban muy viejas, etcétera, pues la SEP hace esta investigación y esto debe imponer unas sanciones. Sin duda alguna, no solamente en el caso de las empresas generadoras, sino también lo hemos visto mucho en las distribuidoras, que es donde la mayoría de la gente se queja, ¿verdad?, de las interrupciones, ¿no?, de las líneas de tensión, de los apagones estos que tenemos por zona, sobre todo con Naturgy. Pues cada vez que la ASEP hace una investigación que tarda meses y sanciona a la empresa, pues esa sanción se materializa, se formaliza en una resolución de ASEP. Todas las resoluciones administrativas son impugnables ante la Corte Suprema y hacia allá van, y entonces empiezan estos litigios legales que realmente es parte de las lecciones aprendidas que tenemos que tener para hacer más efectivas las sanciones, para que tengan un poder realmente las sanciones de corregir las conductas, ¿no? Camila. Y en ese me gustaría subrayar otro caso reciente en Penonomé, de un privado también que decidió hacer una hidroeléctrica en su finca o en su propiedad, pero para eso represó un río que obviamente tiene afectaciones para personas fuera de su propiedad más adelante. Y a pesar de que el proceso demoró, finalmente este fin de semana, creo, las autoridades llegaron y demolieron esta represa, pero creo que es un ejemplo importante de que
más importante del comportamiento que puedan tener o no privados, tanto empresas como personas, lo que al final hace la diferencia es la capacidad del gobierno de no solamente estar pendiente, sino de generar las consecuencias, sea multas, etcétera, pero también de tomar acciones concretas. En este caso, demoler la represa que estaba causando una afectación a las poblaciones a la redonda. O sea, en este caso, sí me gustaría destacarlo porque me parece un ejemplo quizá un poco más claro que el de Panam de, del rol que tiene que jugar el Estado cuando así lo amerita. Y un poco quería saber cuál es la capacidad que tenemos para tomar estos correctivos, no solamente con empresas eléctricas, que bueno, donde usted tiene la expertise por haber sido secretario de Energía, sino en general tenemos la capacidad de seguimiento, en especial ahora que surgen nuevas tecnologías y gente se va a querer sumar al sistema con hidroeléctricas o con energía solar, etcétera, de que el sistema no falle por un privado. Muy atinado el comentario, Camila. Precisamente eso es lo que se conoce en el mundo de los delitos, la certeza del castigo, ¿no? Que haya una certeza realmente de los agentes de que va a haber una sanción, de que van a tener consecuencias los incumplimientos. Y ahí es donde, sin duda alguna, el rol del regulador de ASEP tiene que ser reforzado. Yo creo que una vez más es una muestra este evento que pone a prueba a ASEP. Hay que darles más herramientas, digamos, legales para que tengan esa capacidad de fiscalizar, pero también que los funcionarios jueguen el rol que deben jugar a la hora de hacer las inspecciones, de hacer las valoraciones técnicas para poder entonces imponer las sanciones. La idea no es además imponer sanciones per se, ese debe ser el último eslabón de la cadena, ¿no? De una forma preventiva debe haber estas verificaciones que permitan corregir en el camino. Sin embargo, sin duda alguna, un elemento fundamental es el reforzamiento de la capacidad de fiscalización del regulador eléctrico en este caso, ¿no? Oiga, ministro, vamos a cambiar a otro tema que es fundamental, el tema de la minería en Panamá. El caso particularmente de esta empresa llamada First Quantum Limited, ¿no? Cuando se anunció recientemente que iba a poner en pausa el arbitraje usando o utilizando términos hasta groseros, la forma como ha estado tratando de chantajear a la República de Panamá esta compañía, que tiene mucho de qué sentirse avergonzada lo que es la estructura de gobierno de este país en su momento, porque fueron demasiado permisivos e incluso cuando se trató de renegociar, una de las malas prácticas de este país es esa, que no se cuidan los mejores intereses del país. Está comprobado, sumamente comprobado. Vamos a hablar de eso a regreso, ministro, porque ¿sabe qué? Adivine qué, las acciones de esta empresa First Quantum inmediatamente dijeron que iban a poner un alto al arbitraje, porque esa es la película de terror que nos han pasado. Están en su derecho, ¿ah? Pero estuvieron trabajando en un contrato, ok, que formalizara ese tipo de explotación de nuestros recursos. Ok, así estuvieron trabajando en este país. No hay nadie que haya rendido cuentas al respecto. Resulta ser que ahora que ellos dicen, bueno, vamos a poner un alto, un stop al arbitraje, sus acciones inmediatamente subieron. Este es un asunto de dólares y centavos. Este es un asunto de negocio para un grupo de avivatos que han tenido la habilidad de poner a correr ríos de dinero para crear un ambiente favorable a la minería en nuestro país, a pesar, repito, de una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar de eso aquí al regreso en este programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, el exministro de Comercio y exsecretario de Energía, Jorge Rivera Staff, nos distingue hoy con su participación aquí, ilustrándonos acerca de varios temas. Ahora hemos pasado al territorio de la minería. Miren, la realidad es que el periodismo, bien hecho, es pedirle cuentas, que rindan cuentas las instituciones poderosas. Ese es el objetivo del periodismo. Todo lo demás es relaciones públicas. Sabrina Bacal, adelante. Sí, exministro.
Yo quedé muy preocupada y creo que mucha gente quedó muy preocupada después de las palabras de José Raúl Molino el pasado jueves, porque, como decía en el cambio, First Quantum Minerals solo puede hacer, uno, lo que el fallo le permite, que según el fallo no es nada, según yo le entendí a la magistrada presidente con sus palabras de que el contrato quedaba expulsado del sistema normativo nacional. Nadie ha entendido en calidad de que First Quantum sigue haciendo todo lo que hace si no podría tener ni un carrito de perros calientes. Eso por un lado. Pero por otro lado, si es el propio gobierno el que está violando no solo su palabra, sino en su opinión el fallo. ¿Por qué? Porque el jueves pasado el presidente de la República dice que él autorizó la exportación del material que estaba acumulado en la mina, quiere decir el concentrado de cobre. Y las últimas declaraciones que yo encuentro de usted como ministro de Comercio, que estaba encargado del área, es que solamente el resultado de un análisis debía determinar quién era el propietario de ese cobre. Que nosotros sepamos, todavía no se ha determinado quién es el propietario de ese cobre. Le pregunto, y otra cosa muy preocupante es que también el presidente de la República autorizó encender una planta eléctrica para importar carbón de Medellín, que es un carbón altamente contaminante. Entonces, dos preguntas específicas le hago. Con estas dos actividades, uno podría decir que la mina está en efecto abierta, y con estas dos actividades uno podría decir que se está incumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Sabrina, por esa pregunta. Yo creo que el estilo de comunicación del actual gobierno es muy particular. Ese tipo de anuncios directos, digamos, ¿no? Casi que tuitazos, como en otros países se dan instrucciones o se dan comunicaciones, necesita fortalecerse con algunos esquemas de transparencia y de evidencia detrás de las declaraciones. Y eso genera este tipo de dudas. Mira, en el caso de la autorización de la exportación del material de cobre acumulado, esas 130.000 toneladas que están ahí, que valen alrededor de 250 millones de dólares, que están ahí desde el mes de noviembre del 2023, cuando se da el fallo de la Corte, que se da la paralización de las actividades mineras de la empresa, el proyecto de Donoso, lo que nosotros desarrollamos fue un plan de gestión segura, ¿no? Lo que se conoce como un plan de cuidado y mantenimiento. Ese plan se elaboró, se dejó listo para aprobar a la administración siguiente. De hecho, nosotros teníamos la posibilidad de haberlo aprobado ya cuando lo terminamos justo unos días antes del cambio de gobierno. Lo que coordinamos con el equipo pues fue que quedaba para revisión adicional de ellos y que hicieran dentro de ese plan de gestión segura estaba como elemento fundamental la gestión del concentrado de cobre. Y nosotros nos basamos para esa parte del plan en una opinión que emitió el procurador de la administración anterior. No, nosotros hicimos una serie de consultas al procurador de la administración en aquel momento, en los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, para tener un poco de mayor claridad. Recordemos, se da el fallo, pero el fallo no llegaba a cierto nivel de detalle, ¿no? Entonces, en este caso, el procurador, la orientación que dio, y esa fue la orientación que seguimos, es que se debía determinar en qué momento se había dado la extracción del material que estaba ya acumulado, ¿no? Si fue durante el periodo de un poco más de un mes y 10 días que tuvo vigencia el contrato, pues ese material era propiedad de la empresa y por lo tanto, pues debía además pagar las regalías en función del contrato. Si ese material había sido extraído antes o después de la vigencia del contrato, no tenía una cobertura legal y por lo tanto el material era del Estado. Ese era el tipo de análisis que dentro del plan de gestión teníamos que hacer, un análisis que se contrató una empresa. Hemos oído declaraciones de las autoridades tanto ambientales como el Ministerio de Comercio que estaban desarrollando, ya se había contratado la empresa internacional, los expertos, para hacer esa evaluación, no solamente en la cantidad y el momento donde se dio, sino además la calidad del material que ahí estaba. Así que creo que ahí la transparencia es fundamental. Si el presidente está ordenando, digamos, o autorizando
esa exportación debe ser a través de un acto administrativo, y ese acto administrativo debe publicarse en la Gaceta Oficial y además debe tener una justificación tomando en cuenta estos elementos técnicos que les cuento. Yo creo que en primer lugar eso es parte de la necesidad de profundizar la transparencia más allá de algunos anuncios. Igualmente pasa con la termoeléctrica. La termoeléctrica, sin duda alguna, el argumento de la empresa siempre fue, y creo que tenían algunos elementos, es que esa planta eléctrica en ese lugar de alta humedad, sin funcionamiento, pues se producía un deterioro, y para que no se genere el deterioro tenían que ponerla en funcionamiento mínimo, pero mínimo, ¿no? En aquel momento, durante el gobierno nuestro, nosotros no autorizamos en ningún momento la importación de carbón porque no veíamos las condiciones técnicas en aquel momento para que se diera. Sin embargo, se tenía como parte, y repito, parte del plan de gestión segura de la mina, que era un plan para este momento en el que la mina no estaba teniendo actividades, digamos, de extracción y de procesamiento adicional del material. Y por último, desde el punto de vista del sistema eléctrico, pues no le vemos, como experto en el sector energético, no le veo, la verdad, la necesidad. Ningún sentido, necesidad. Una planta de carbón cuando nosotros pues ya tenemos incluso, entraron el año pasado más de 500 megawatts de gas natural adicional a nuestro sistema durante este periodo. Además ya estamos por entrar en la época lluviosa, donde al final realmente el sistema no necesita, ni por seguridad ni por precio necesita una generación como esta. Así que creo que es parte de las explicaciones adicionales que debe dar el gobierno nacional para tomar este tipo de medidas. Y por último, nada más para complementar, Sabrina y Camila y Guillermo, recordemos, cuando se da el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la vida jurídica del contrato culmina. Por lo tanto, la titularidad del proyecto, la titularidad hasta de la actividad, la retoma directamente el Estado, ¿no? Era una concesión que se le estaba dando a un privado, el Estado retoma eso. Evidentemente había una realidad con una inversión de 10.000 millones de dólares, etcétera, que se había dado. Entonces lo que estábamos planteando era que el Estado, a través de este plan de gestión segura y una resolución de gabinete que se aprobó, se le indica a la empresa que gestionara sin actividad minera el sitio a nombre del Estado. Ese es el vínculo jurídico que se daba a una resolución de gabinete donde el Estado como titular le asignaba, porque bueno, al final era la empresa que estaba ahí haciendo la gestión, mientras tanto se tomaban decisiones fundamentales, que es lo que estamos esperando luego de los meses que han transcurrido. Entonces creo que eso es importante también, vincular jurídicamente este tipo de decisiones particulares a realmente al Estado de Derecho, que al final el Estado es el titular, pero tiene que haber una serie de actos administrativos que le den sustento y que además se comuniquen transparentemente para la tranquilidad de la ciudadanía, ¿no? Porque es un tema realmente muy álgido. Que si nos atenemos al Estado de Derecho y al fallo, tanto la importación de carbón como la exportación de cobre tendría que ser del Estado. Tendría que ser una actividad nacionalizada porque First Quantum no existe en Panamá, no tiene vida jurídica. A menos que, por ejemplo, si se aprueba el plan de gestión, dentro de ese plan de gestión se le dé esas facultades muy específicas a la empresa. Yo recuerdo también que tuvimos durante ese periodo, pues nosotros le decimos, lo que le instruimos a la empresa en el momento de que estábamos elaborando el plan es que como no tenían un sustento jurídico, todas las actividades que realizaran, decisiones, etcétera, tenían que tener una autorización previa por parte del Estado, porque ellos no tenían una delegación, una facultad para tomar una serie de decisiones. Y ahí es importante también, desde el punto de vista económico, esa definición de quién es el concentrado, ¿no? Porque si el concentrado toma la decisión de que es de la empresa, esos 250 millones de dólares van a la cuenta bancaria de la empresa y luego pagarán las regalías que ellos entiendan que de acuerdo a las conversaciones, o no sé cuál es el esquema que se tenga, o si no, si se determina que ese concentrado, los 250 millones de dólares se exportan, deben entrar, si son del Estado, deben entrar a la cuenta en el Banco Nacional del Estado, de la cuenta única del Tesoro. Y ahí entonces utilizar el dinero
para el mantenimiento, para estos cerca de $20 millones que cuesta, eso sí, eso es importante recordarlo, solamente el mantenimiento en estos momentos. Así que es importantísimo esa transparencia versus de por qué se toma y cómo se toma esa decisión de autorizar la exportación del concentrado de cobre. Ministro, tenemos que irnos, pero antes quiero aprovechar, me quedan 2 minutos. Usted recientemente recibió un reconocimiento por parte de una organización internacional, ¿no? Que tiene que ver con premios héroes de la energía. ¿Cómo es eso? Ese premio, no me cabe la menor duda que merecido. Háblanos un rapidito acerca del tema, por favor. Bueno, don Guillermo, gracias. La verdad que estoy muy contento, muy orgulloso como panameño de haber sido objeto de este reconocimiento de Sustainable Energy for All, que es la iniciativa de las Naciones Unidas para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que es energía moderna y segura para todos de aquí al año 2030. Y bueno, dieron una serie de reconocimientos por primera vez a nivel global, y por América Latina pues me eligieron como un hacedor de cambios, ¿no? Por el trabajo que hicimos en la agenda de transición energética, precisamente para tener más renovables, más seguridad, etcétera, pero son trabajos de mediano y largo plazo que no se ven en una gestión de gobierno, pero es muy contento porque al final demostramos como panameños que un país pequeño con un equipo comprometido puede dar grandes logros y ser ejemplo para otros países, y es lo que estamos haciendo en este momento. Así que eso fue un foro global, ¿no? Es un foro global que se da cada 2 años. En la semana pasada se dio en la isla de Barbados, que además es un líder en estos temas en la región del Caribe. Bueno, felicitaciones, ministro. Gracias. Ese reconocimiento a su labor. Por eso lo hemos invitado aquí nosotros a que nos ilustre. Al equipo que me acompañó, la verdad, un equipo de lujo. Que nos sacara del apagón ese, así como el que vivimos estos días que hay con relación a este tema. Muy amable, que tenga un buen día y felicitaciones. Buen día, saludos a todos. Muchas gracias. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.